Gracias a Dios por su amor, por su misericordia, por su bondad que siempre tiene con nosotros. Les pido que me acompañen al libro de Primera de Samuel, capítulo 2, por favor. Primera de Samuel 2. Y les pido que se pongan de pie, por favor, en reverencia a la palabra. Amén. Vamos a leerlo. Dice la palabra del Señor. Y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová, vestido de un efod de lino. Cierra tus ojos. Padre, en este día te damos gracias por todo, Señor, porque tú eres Dios, eres nuestro Padre. Y en este día yo te ruego que me ayudes a trazar las ideas de tu palabra, Señor, de manera propia y correcta, Señor. Mi vida depende de ti, Señor. Y te pido, Dios, también que hables a cada uno de mis hermanos, Padre. Te damos a ti la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Toma su lugar. Hoy quiero hablar acerca de una situación que vemos en la palabra de Dios y que encierra tres tipos de personas que existen dentro de las iglesias, de la iglesia de Cristo, hermano. Uno es, ya leímos, uno es el tipo de personas como Samuel, en el verso 18. Y luego en el verso 12 nos encontramos a los otros dos tipos de personas. Verso 12, dice, los hijos de Elí. Entonces están los hijos y está Elí, el papá. De Samuel dice en el 18, ¿qué era lo que hacía? Ministraba en la presencia de Jehová. En el verso 12, ¿qué dice que hacían los hijos de Elí? Eran como hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Le voy a decir quién era Elí, por si acaso no lo sabe. Elí, hermanos, era el sacerdote. Era el sacerdote de Jehová en el pueblo de Israel. Él fue el penúltimo juez y sacerdote. Él vivía en una población llamada Silo. Ahí mismo se estableció el santuario de Jehová. Y se convirtió ese lugar en el centro de adoración de todo el pueblo de Israel. Era un personaje muy importante, Elí. ¿Sí? Desde ahí, Elí, el sacerdote y juez, dirigía el pueblo. Y Elí, hermanos, era un buen sacerdote de Dios. Era buen juez. Él hacía bien su trabajo. Era un buen hombre, Elí. Él disfrutaba su trabajo de servir a Dios, ¿sí? De servir al pueblo y hacer todo lo que entraba en su servicio a Dios, todo lo que correspondía. Elí lo hacía de corazón, porque era un buen hombre. Pero él tenía dos hijos. Usted puede leer todo el capítulo. Ahorita vamos a ver más adelante el nombre de los hijos en la Biblia. Pero si quiere apuntarlo, uno se llamaba Ofnis, o no Ovni, como los ovnis que salen de Maussan, ¿verdad? Ofni, perdón, sin la S, error de dedo. Ofni. Y el otro era Fines, con doble E. ¿Cómo eran estos hijos? Dice la palabra que eran hombres impíos, eran hombres malos, hermano. ¿Sí? La idea de esto que eran impíos es que eran hombres sin valor, no tenían valores, no tenían principios.
hacían lo malo delante de Dios. Pero Elí, hermanos, el sacerdote, él fue el que hizo a sus dos hijos sacerdotes también, a pesar de que eran impíos. Y la palabra todavía hasta especifica y dice, y ni tenían conocimiento de Jehová. No sabían ni de Dios, ni de la Biblia, ni de nada. Y aún así Elí los nombró sacerdotes de Jehová. Imagínense esto. Y uno puede espantarse y decir, ¡oh, qué bárbaro Elí! ¿Sí? Ellos, hermanos, estos dos hombres, que quiero hacer hincapié en que no dice la edad, pero probablemente tampoco eran adolescentes, ¿verdad? Eran ya personas más grandes, ¿sí? Tenían una conducta terrible ante los ojos de Jehová. Pues imagínense ante los hombres, hermanos. Eran hombres sin valor. Y aunque Elí, ¿sí?, había sido nombrado para gobernar, porque era juez también, el pueblo, hermano, gobernaba a Israel de cierta manera, ¿sí?, pero no gobernaba su propia casa. ¿Se imagina qué tremendo esto? Era un padre indulgente, era un papá, ¿cómo le dicen aquí? Pasalón. Cuando hacen los chamacos algo malo y los papás, déjalo. ¿Sí? No hay castigo, no hay nada. Le permitía a sus hijos que hicieran lo que ellos quisieran con tal de él no batallar. Con tal de Elí decía, ay, yo me dedico a las cosas de Dios, ¿sí?, con tal de no batallar. Elí era un hombre que amaba mucho la paz, pero no la paz de Dios, sino estar él en paz, sin problemas, estar cómodo. Le gustaba mucho la comodidad, ¿sí?, de tal manera que no ejercía la autoridad, y no ejerció la autoridad que él tenía como papá para corregir a sus hijos. Porque sus hijos, hermanos, tenían unos hábitos terribles ante los ojos de Jehová. La Biblia dice que eran impíos. ¿Se ubica esto? O sea, no nomás eran malos cristianos, o sea, no eran cristianos todavía en aquella época, pero no eran malos hijos de Dios que se equivocaban. No. Dice que eran impíos totalmente. Ni siquiera conocían de Jehová. Ellos estaban entregados a sus pasiones, ¿sí? Había mujeres que cuidaban o ayudaban en el templo, y ellos tenían relaciones sexuales con esas mujeres. Hacían unas cosas terribles delante de Dios, hermanos, pecados de todo tipo. Y Elí, hermano, nunca ejerció la autoridad, a pesar de que Elí sabía lo que sus hijos estaban haciendo. Elí, en lugar de considerar la educación de sus hijos como una de sus principales responsabilidades, y yo creo que tal vez de las más importantes, trataba el asunto como si fuera algo sin importancia. Son chamacos, al rato Dios va a tratar con ellos. Estoy orando a Dios por ellos. Ya ofrecí un corderito ahorita para que Dios trate con ellos, ¿sí? Mañana voy a ofrecer otro para que Dios trate con ellos. Pero ¿de quién es la responsabilidad, hermanos? De los hijos. ¿De Dios o de nosotros los padres? De nosotros los padres, hermano. ¿Sí? No podemos decir, ay Dios, tú encárgate de mi hijo. No, pues tal vez sí me lo voy a llevar para que ya no estés batallando. Yo voy a encargar de él. Y vas a decir, ¿por qué, Señor? Sí. Nosotros somos los responsables de nuestros hijos. Y Elí
trataba estos problemas, hermanos, como si fuera algo de poca importancia. Y la educación de un hijo, hermano, que fue lo que Elí no educó a sus hijos. La educación de un hijo no tiene nada que ver con escuelas y carreras. Las escuelas no educan hijos. Ahí les enseñan a leer, a sumar, a multiplicar. ¿Sí? A ver, ¿quién me dice la tabla del 17? La educación no tiene que ver, hermanos, con carreras y escuelas. La educación es la misma formación que un padre o una madre o los abuelos o quien esté al cuidado de los hijos, ¿sí? Es la educación que un hombre o una mujer recibe como persona, la formación y la enseñanza, donde un padre o madre le enseña a amar a Dios. Eso es la educación que Dios nos pide a nosotros. Papás, ¿nuestros hijos aman a Dios? Y los hijos, ándale, sí, pastor, écheles. Acabo que si yo estoy así es por culpa de mi papá y de mi mamá. No, chiquitos, porque ahorita vamos a ver a Samuel, Ahorita estamos con Elí nada más y sus 2 hijos. Es responsabilidad, hermanos. Ellos no conocían a Dios. Y en Deuteronomio 6, verso 6, nos indica cómo es la manera en que como padres debemos inculcar en nuestros hijos el conocer a Dios. Los chamacos a veces no tachan esto, pero los papás subrayenlo. Deuteronomio 6, por favor, capítulo 6, verso 6. Alguien, por favor, puesto de pie, lea el 6 y el 7. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas en el padre, estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarse, y cuando te levantes. Y las repetirás a tus hijos. ¿A quién está hablando? A los papás. Ahora, estas palabras que yo te mando hoy, ¿cuáles? Estas, hermanos, la de la Biblia. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Qué tan seguido? Dice, y les hablarás de ellas estando cuando estés en tu casa y cuando andes en la calle, ¿sí? Cuando vayas en el carro y antes de acostarse, otra vez, y cuando se levanten, otra vez. Ay, pastor, pero eso ya no se usa. ¿Y quién dijo que no? Hablar de Dios y de la palabra de Dios en todo momento. Ahora, no es de que, ay, bueno, tengo que estarles hablando. A ver, te voy a leer un salmo, te voy a hablar. No, mire, discúlpeme. Usted puede estar platicando consigo cuando va a la escuela, ¿sí? O estar platicando ahí en la tarde, en la noche, o a la hora de la comida. Y los chamacos sacan algún tema, sale algo de algún tema. Y a veces nosotros nos enganchamos de manera natural en ese tema. ¿Sí? Mamá, fíjese que un niño me empujó cuando estábamos haciendo fila. Y mamá luchona, nomás escucha, y ya está mamá sacándole así en la espada, filo. ¿Qué niño fue? ¿Quién fue el que te hizo eso, mijo? Obviamente, no se malinterprete esto. A veces es cierto, nuestros hijos son maltratados, hay que ir a hablar con el maestro, o sea, todo eso es correcto. Pero eso es allá, nosotros con el maestro. Ahí es una oportunidad, nosotros, de cumplir lo que dice Deuteronomio 6. Hablar
de la palabra de Dios. Lo que te he enseñado que hagas, eso enséñaselo a tus hijos. ¿Y qué te hizo, mijito? ¿Qué hiciste tú? No, pues yo volteé y le dije que... No, mijito. Mira, la Biblia dice. Y ahí, hermano, estamos cumpliendo la ordenanza de Dios. Pero qué fácil nos enganchamos, ¿sí o no, papás? Que no nos toquen al chamaco. Porque no, hombre. ¿Sí o no, hermanos? ¿Qué tenemos que hacer? Educarlos a la manera de Dios. ¿Pero qué hacemos a veces? ¿O qué hacen algunos? De esta iglesia no, pero de otras. No te dejes. No, mira, te voy a meter a aikido, a taekwondo, a karate, a kung fu, a defensa personal, pues de perdido ¿cómo se llaman los que corren? Atletismo, para que corras más rápido y no te alcancen ni te peguen, ¿no? Para que no te dejes. Tú no te dejes, mijo. Tú volteas con un cachetadón ahí en el nombre de Jesús. Acabo que Dios está contigo. No, hermanos. Sí. ¿Estás oyendo, Maisa? Es carrilla, es chiste local para los que nos escuchan en las grabaciones. En esto, hermano, estamos hablando de educar a nuestros hijos. Y educar es darles una formación. Así como el alfarero le da forma al barro, eso es lo que hacemos nosotros con nuestros hijos. Ahora, ¿lo hacemos a nuestra manera o lo hacemos a través de la palabra de Dios? ¿Cómo lo estamos haciendo? Pégale, ve, dile que quién sabe qué. No te dejes. Tú también empújalo y tú también. Tenemos tantas oportunidades de educar a nuestros hijos y no las hacemos porque reaccionamos de manera carnal. ¿Sabe por qué? Lo he dicho en muchas ocasiones. Lo que tengamos más, de lo que esté más lleno nuestro ser, es lo que va a brotar más. Si alimentamos más nuestra carne, ¿qué van a salir? Puras cosas carnales. Pero si alimentamos nuestro espíritu con la palabra de Dios, ¿qué es lo que va a salir? Lo que dice la palabra de Dios. Papás, ¿cómo reaccionamos? Complicado, ¿verdad? Y luego nos quejamos y decimos, es que mi hijo no quiere nada con Dios. Es que mi hija, y esto, es que mi hija, y es que ya no puedo. No, siempre podemos, hermanos. Si no puedes, pues vete allá con Elí, pues. Sí, siéntate también como Elí. Y nomás hazte, decimos allá en Monterrey, hazte pato. Aquí también dicen eso. O sea, hazte loco. Haz como que haces, pero no haces. ¿Sí? Haz como que sí, como que no, estoy orando por él. No, ¿cuál orar? Dijo la viejita, orando y echándole agua. Es orando y enseñando, hermanos, lo que dice la palabra de Dios. Como padres, abuelos, hermanos. Ahora, esto no solamente aplica en la familia, esto también es en la iglesia. ¿Qué si vemos a gente nueva, hermanos, haciendo cosas que no deben? Tenemos que ir y enseñarles lo que dice la palabra de Dios, educarlos. Tenemos que hacerlo, hermano. Y esto aplica de hijos a padres también, cuando los padres no son cristianos o son cristianos y hacen algo que no deben. Tenemos que hacerlo, es nuestra responsabilidad. ¿Saben? Estos muchachos no conocían a Jehová. Qué terrible que la Biblia diga eso. Elí conocía los principios de la Biblia, de las escrituras en aquel tiempo, de la ley. Todavía no había Biblia. Conocía lo que era agradable y lo que no era agradable. Era el sacerdote. ¿Sí? Conocía todo eso, pero no los aplicaba en sus hijos.
Elí descuidó estas obligaciones. ¿Sabe por qué? Porque significaba tener problemas con sus hijos. Y él prefería tener una familia unida, una familia de paz, donde reinara en la casa la tranquilidad, donde los hijos no le hicieran mala cara, no les dijeran cosas, no tuviera problemas Elí. ¿Sí? Elí prefería eso, o como dicen ahora los papás, he escuchado, fíjese, tristemente, hasta padres cristianos, y desde hace muchos años. Mira, ¿sabes qué? Si vas a tomar, mejor toma aquí en la casa. Padres cristianos diciéndole eso a sus hijos. Me ha tocado a mamás cristianas decirle a sus hijos adolescentes: mira, yo sé que tú estás viendo pornografía con fulanos y bla, bla, bla. Mejor, en lugar de irte a aquella casa, mejor hazlo aquí. Si te vas a drogar, ¿sí?, mejor aquí en la casa, porque aquí yo te puedo cuidar cuando andes bien happy. Y ahí sacan los chamacos las esas de vidrio, que son como unas pipas, ¿verdad? Hay un chorro de forma, ¿no? Tienen un nombre, no recuerdo. ¿Sí? Y ahí está el chamaco. Y está con los ojos rojos. ¿Y qué dice el papá o la mamá? Prefiero esto a que vaya y me lo maten por ahí. Se está matando solo ahí, ¿no te estás dando cuenta? ¿Sí? Elí sabía que era pecado, pero no quería contrariar a sus hijos. Hay padres que tienen miedo de enfrentar a sus hijos cuando están en pecado. Hijos que tienen miedo de enfrentar a sus padres cuando están en pecado, o hermanos. ¿Es difícil? Sí, hermano, sí, es muy difícil. Porque eso mismo, ¿sí?, se aplica en la iglesia. Y cuando en lo personal hemos tenido que enfrentar a alguien que está en pecado, uy, hermano. Gracias a Dios no tenemos karatecas aquí. Si no, ya me hubieran puesto como... ¿Sí? Y Elí no les imponía castigos, ni les negaba que hicieran sus pecados. Probablemente él decía: ya los entregué a Dios para que Dios trate con ellos. Y Dios va a decir: achis, achis, ¿desde cuándo? Si yo te los entregué a ti para que tú trates con ellos. ¿O qué acaso Dios no nos ha dado la autoridad como padres? ¿Sí? La sabiduría, porque todo padre y toda mamá sabe lo que andan y cómo andan sus hijos. Y los papás, mamás que estamos aquí, no podemos decir que no es cierto. Que no querramos o que no queremos darnos cuenta, para no tener una confrontación, es muy distinto. Y desde chiquitos, hermanos, ahí anda el chamaco dando lata y haciendo y quebrando, y ahí andan los chamacos y pum, 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 haciendo. Y lo ve la mamá y: ay, no, ahorita no tengo ganas. Pero nunca tiene ganas. O el papá: tú, allá tu mamá, oye, ven tú y corrija aquí el chamaco. Ay, no. Y el chamaco o la chamaca malcriado o malcriada. Y luego, ¿qué decimos? Es que me salió muy malo el chamaco. Bíblicamente, le voy a decir cuál es la verdad. Le salió muy malo el papá y la mamá al chamaco. Le salieron muy malos padres. ¿Sí? ¿Cuál fue el resultado, hermano, de este descuido por parte de Elí? Elí fue un hombre cobarde. Fue un papá cobarde. Y todavía hay mamás, papás
Abuelos, tíos, primos, hermanos, hijos, cobardes, hermano. Porque enfrentar a alguien que está en pecado y que está desagradando a Dios no es cosa sencilla. No es cosa fácil. Porque puede haber hasta rompimiento, hermano, en familiar, de amistades. Se necesita ser valiente para agradar a Dios y estar bien con Dios, ¿sí? Antes que estar bien con los hombres. Porque a veces nos es más importante, no, fulanito no le voy a decir nada porque cuando tengo problemas es el que me presta dinero o me ayuda. No, hombre, ¿cómo le voy a decir? Estoy entrado con fulanito porque no, tú puedes hacer lo que gustes, ¿sí? Este es el grave problema de las iglesias ahorita. Que los pastores, hermano, mire, ¿sabe quiénes son los que dan más problemas en las iglesias? Dos tipos de personas. Los que se ríen. No es cierto. Le voy a decir quiénes son los que dan más problemas en las iglesias, hermano. Ahora, no es una regla, no es una ley y no es siempre. No es siempre, ¿sí? Pero ya tenemos algunos años en el ministerio. Tengo varios amigos que sirven al Señor también, en pastorado, y lo hemos comentado. No sé si la puerta está cerrada. Ahí están tocando, por favor. ¿Sabe quiénes son los más problemáticos para el pastor dentro de la iglesia? Ahí le va. Número 1. Los músicos. ¿Tú? Los músicos. Porque se sienten imprescindibles. Ni modo que me corra o me baje el pastor de tocar, nadie nos toca. Yo lo viví, nadie me lo contó. Lo digo por experiencia propia. ¿Sí? Y luego somos bien lindos los músicos. Número 2, los que diezman cantidades fuertes, hermanos, en la iglesia. Porque se sienten con derecho de decirle al pastor lo que sea, acabo que el pastor no me va a decir nada. ¿Por qué? Porque pues, si me voy yo, va a perder la mitad de las entradas de la iglesia. Y hacen, deshacen y todo, hasta que el pastor se da cuenta. Ven para acá. ¿Qué pasó con esto? No, es que allá no. Y luego de repente la quincena, no, 10. Y desde atrás. ¿Sabe cuánta gente se ha ido aquí en esas circunstancias? Por querer manipular con el dinero. Uy, hermano. Pero Dios me libre. Y hemos tenido graves problemas económicos en ocasiones a consecuencia de eso. Pero yo voy a darle cuentas a mi Padre. Y yo es en lo que pienso. Y Dios me libre de vender la enseñanza para acariciar el oído de alguien, nada más. Porque mi responsabilidad delante de Dios es predicarles, enseñarles lo que dice la palabra de Dios. ¿Le convenga a usted oírlo? Bueno, de hecho le conviene oírlo. Le guste, mejor dicho, o no le guste. Pero miren, se han ido muchos. ¿Por qué? Por esa situación. Por eso esto también se aplica aquí. Hermanos, jóvenes, un día algunos van a pastorear, van a servir, van a estar de líderes, van a tocar, muchas cosas.
No caigan en ese error, por favor. ¿Sí? A quien se tenga que disciplinar, se disciplina por el bien de la persona. ¿Sí? Y ahora me regreso con los padres. Es por el bien de los hijos, hermano, de tu hija, de tu hijo y de toda la familia. A veces hay que disciplinarles, hay que negarles ciertas cosas. ¿Sabe cómo terminaron? ¿Sí? Leímos ahorita ahí en Primera de Samuel 2:12 lo que decía acerca de los hijos de Eli, que eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. O sea, qué terrible esto. Y qué terrible que nuestros hijos, hermanos, qué terrible que alguien en la iglesia sea impío. Fíjese, que un hermano de la iglesia, o sea, entre comillas, sea impío y no tenga conocimiento de Jehová. ¿Podría verlo? Sí. ¿Sí? Qué terrible esto, hermano. Estos muchachos no tenían respeto a su padre en lo más mínimo. Ahí en el capítulo 2, verso 22. 1 Samuel 2, 22. Dice, pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel. Fíjese, con todo Israel. Y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Imagínense nomás. Pero aquí salió el papá luchón. ¿Sí? Y les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Y luego dice, si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? ¿Y qué hicieron los hijos? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. ¡Qué malo Dios! La consecuencia del pecado es la muerte. Dios les mandó, a través del profeta les habló 2 veces a Elí, al papá, y le dijo que lo que estaban haciendo sus hijos. Y se lo dijo para que Elí interviniera antes de que viniera la muerte a sus hijos, antes de que llegaran las consecuencias a sus hijos. Elí hizo caso, les dijo esto. Uy, qué malo. Qué bárbaro Elí, ¿verdad? Estos muchachos, hermanos, estos hombres eran hombres de probablemente más de 30 años de edad. Si usted sigue leyendo, ellos participaron en una guerra. Para poder participar en una guerra, tenían que tener mayoría de edad, que eran más de 30 años. No, mi hijo ya cumplió 18, yo ya no le puedo decir nada. Ya es todo un hombre. Yo ya no tengo, yo ya no puedo. Ni modo que le diga algo si ya es mayor. Mira, me saca la INE y ya. Pues, ¿qué vas a hacer cuando estemos delante de Dios? Le vas a decir a Dios, mira, Padre, aquí está la INE de mi hijo. ¿Qué hacía yo, Padre, si ya es mayor de edad? Dios le dijo a Elí. Ahora, tenían más de 30. Pudieron haber tenido 40, 45, 50 años. ¿Sí? Elí para estas épocas andaba arriba de los 90 y tantos años de edad. ¿Cuántos tendrían los hijos? No, es que con mi hijo yo no puedo. Ahora, uno era casado, por lo menos dice la palabra de Dios, de uno de los dos.
Y aún así, ¿quién estaba? Dios le hablaba a Elí, porque ¿quién estaba todavía como papá y como responsable de aún ese casado? Elí, porque si no, Dios le hubiera ido a hablar al casado. ¿Pero a quién habló? Al papá. Porque ¿sabe cuándo dejamos de ser papás? Hasta que nos muramos, hermanos. ¿Y sabe cuándo acaba nuestra responsabilidad de padres? Hasta que nos muramos, hermanos. Que ya se casó el chamaco. Qué bueno, gloria a Dios. Ojalá haya sido con una cristiana o con un cristiano. Ojalá sirva a Dios. Pero nuestra responsabilidad de padres ahí sigue. Porque si no hay un problema con el chamaco, no alcanzo para la luz, me faltan 300 pesos. ¿A quién le piden? Para eso sí, ¿verdad? Pero que el papá no llegue y le diga: oye, mijo, eso que está haciendo está mal. Papá, usted déjame porque yo ya soy un hombre casado y libre, mire, aquí está mi acta de matrimonio. Para eso sí. Nuestra responsabilidad, hermano, queda hasta nuestro último suspiro. Hasta ahí, hermanos. O por lo menos Dios, el Padre, así lo refleja en su palabra, porque Dios le habló a Elí acerca de sus hijos, le advirtió que se arrepintieran. Pero Elí nomás les dijo: ya no sean malos, mira, miren la fama que nos me están haciendo, hombre, me están metiendo en problemas. Estaba más preocupado por la mala fama, Elí. ¿Qué van a pensar, hombre, de mí? Que soy el sacerdote. Sí, qué mal esto. Vamos a ver a Samuel. Ahí, 1 Samuel 2:18. Dice: y el joven Samuel, ¿qué hacía? Ministraba en la presencia de Jehová, vestido de un efod de lino. El efod es como una túnica que usaban los sacerdotes. Samuel era un joven diferente. Y si comparamos, hermano, las vidas de los hijos reales del sacerdote, que era Elí, con un joven que también venía de la familia sacerdotal, ¿sí? Pero que este joven, hermano, llamado Samuel, se cuidó de no contaminarse de la manera que lo hicieron los hijos de Elí. La madre de Samuel, Ana, lo dedicó a Dios, lo llevó a vivir a esa ciudad llamada Silo y lo consagró a Dios. Recuerda que Ana, lea la palabra de Dios si no lo recuerda, Ana no podía tener hijos y fue y rogó al padre y le dijo: si tú me das un hijo, yo te lo voy a consagrar. Y lo hizo. Y una vez al año iba Ana, ¿sí?, a ver a su hijo. Le llevaba ropa, estaba ahí con él una vez al año porque vivían en otra ciudad. Su madre lo dedicó a Dios, ¿sí?, pero su mamá nunca lo descuidó. Siempre estuvo al pendiente. Iba a visitarlo ahí en el 2:19 y le hacía a su madre una túnica pequeña y se la traía cada año cuando subía con su marido, o sea, cuando iba a la ciudad, para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Y luego dice en el verso 26: y el joven Samuel, él sí era joven, había mucha diferencia de edad entre los hijos de Elí y Samuel. El joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. A los hijos de Elí, ni Dios ni los hombres, hermano, le hacían mucho daño al pueblo.
y no conocían a Jehová porque lo habían despreciado a Dios. Y a pesar de que vivían juntos, ¿sí? Porque Samuel vivía junto, comían juntos con Elí y con sus hijos, Samuel no se corrompió. Él no se corrompió, hermanos. La educación que Samuel recibió en su niñez por parte de sus padres contribuyó en mucho, hermanos, a que él fuera un hombre fiel y obediente a Dios, a pesar de que vivía en medio de la peor corrupción que había probablemente en el pueblo de Israel, porque estamos hablando de sacerdotes que ministraban, hermanos. ¿Sí? Pero Samuel no cayó en eso. Jóvenes, no hay pretexto para que ustedes sean como son los del mundo. Si ustedes deciden ser como los del mundo, es porque ustedes quieren. Ay, pero es que mi mamá y mi papá son como Elí. No, tampoco. Ay, pero es que ¿cómo no voy a tener relaciones sexuales si es lo normal? O sea, ¿cómo no voy a decir esas palabras? O sea, me refiero a las palabras, ¿verdad? ¿Cómo no me voy a vestir así o asá? O sea, si las chamacas coquetean en el salón, pues yo también. Si los chamacos también ahí le pegan al galán ahí, ¿verdad? Pues yo también, porque estoy en edad, tengo mi derecho. Mamá, papá, usted ya vivió. Déjenme vivir a mí mi vida. ¿A poco no? Déjeme ser, no se meta conmigo en mis cosas. Debe mi lugar. Y luego ahora que en la televisión, que los derechos humanos y los derechos del niño y los derechos de no sé qué. Hubo una junta ayer en la escuela de Víctor, ¿verdad? O antier. El viernes. No sé ni qué día estamos. Ok, el viernes. Y un papá, hombre, fue papá, le pregunta al maestro y le dice: maestro, mi hijo, ¿cómo debe de traer el cabello? ¿Cómo lo piden? ¿Algún tipo de corte especial? Y el maestro le dijo: mire, pues ustedes pueden mandar a sus hijos como gusten, con el corte que ustedes gusten. Dice, porque antes se les pedía un corte, usted sabe qué corte, ¿no? Chiquito, etcétera, etcétera. Dice, pero ¿se acuerda de la ridiculez del niño greñudo que parecía Dora la Exploradora? Que se hizo hace un año o dos, donde se hizo a nivel nacional el problema y que fue de aquí de Hermosillo. Suspendieron a la maestra o al maestro, ¿sí? Y ganó. Entonces, desde entonces, por ley, los maestros no pueden exigirle a los niños que traigan cierto tipo de corte. Así que el niño puede llegar con sus trenzas si quiere, ¿sí? Puede hacerse aquí esas colitas que se hacen, los de acá. Dijo el maestro, hasta con aretes me llegan y no les puedo decir nada. Estamos hablando de primaria, Dijo el maestro, yo le sugiero, mi sugerencia, es sugerencia. Dice, porque mis compañeros maestros que les han exigido y les han dicho a los niños que tienen que traer ese corte, ahorita están suspendidos. ¿Sí? Imagínense el cochinero. Como padres, no, que mi hijo haga lo que quiera. Cuando tú le quieras exigir algo, ¿sabes qué va a hacer tu hijo? Lo que él quiera, no lo que tú quieras. Platicaba con unos adolescentes el sábado y me decían, ya algunos de mis compañeros que están en secundaria, dice, compañeros hombres, ya van en falda a la secundaria.
venir aquí a la iglesia con falda porque ustedes no me han visto enojado. Pero pongamos este ejemplo, válgame. ¿Qué sucede si me llega uno de los chamacos aquí en falda? Pero es hijo de una de las familias que causan o tienen mucha influencia, o que es la más grande de aquí en la iglesia. ¿Y qué tal si se van de la iglesia? ¿O son de los que diezman? ¿O son de los que ayudan mucho? ¿O son muy cercanos a nuestra amistad con mi esposa o conmigo? ¿Qué haría usted, hermano? No, pues tiene su derecho. Pues vamos a orar para que Dios trate en su corazón. ¿Qué haría? ¿Qué es lo correcto, hermano, delante de Dios? ¿Sabe qué fue lo que no hizo Elí con sus hijos? No les estorbó para pecar. No les estorbó, dice la Biblia, para pecar. Les dejó el camino abierto, que hicieran lo que quisieran. En lugar de decirles, aquí en mi casa jamás, mire, antes, y practicaban un coro con quien hace algunas semanas. Antes, y estoy hablando de hace 10, 20 años, ¿sí? Cuando el papá fumaba o tomaba cerveza, y algunos se podrán acordar de esto, hace 20, 30 años, ¿no? O más, no lo hacía dentro de la casa, ¿sí o no? Se salía, estaba allá en el patio, ¿sí? Ani allá me está asintiendo. Se iba a echar ahí su faro, camellos, o ¿cómo se llamaban los cigarros de aquel tiempo? Delicados, los delincuentes les decían, ¿verdad? Sin filtro, delicado. ¿Sí o no? Yo trabajé en una tiendita y llegaban y decían, dame unos delincuentes. Ya sabía que eran unos delincuentes. Faros, pura calidad, puro zacate de ese feo que sale ahorita molido, nomás de hecho, y órale, vámonos. Pero no está. Zacatal ahí seco nomás. Pero no lo hacían en la casa. Los papás ni malas palabras decían adentro de la casa, ni tomaban. Si tomaban, se iban allá lejos, fuera. ¿Sí o no? Ahora los hijos saben dónde fuman y dónde toman. Enfrente de los papás. O peor tantito, con los papás. ¿Se fijan? No, pues de que tome allá, mejor que tome aquí. Oiga, no me salga con eso. Elí pensó más o menos eso. ¿Y sabe cómo acabaron tus hijos? Muertos. ¿Sí está ubicando esto, lo que estamos hablando en la palabra de Dios? El papá y la mamá que se calla y no le estorba a sus hijos para que pequen, está pecando ese padre y esa madre, y es partícipe del pecado que están haciendo sus hijos. Así lo dice la palabra de Dios. Pero mientras Samuel crecía, ¿sí? Y Dios dice que lo aceptaba, era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Samuel fue un hombre que sirvió a Dios, hermano. Un hombre tremendo, poderoso. Gracias en parte a lo que sus padres hicieron, porque sus padres hicieron lo correcto. Su mamá se llamaba Ana y su papá se llamaba Elcana.
Y en la manera que ellos pudieron y en los tiempos que tuvieron, yo me imagino que ellos lo educaron y lo corrigieron, porque no me imagino a Elí haciendo con Samuel lo que no hizo con sus propios hijos. ¿O le suena lógico? ¿Verdad que no? Yo me imagino a Ana como las mamás buenas, ¿sí? Y le vas a hacer caso a Elí, y no quiero que esto, y te vas a levantar y vas a ayudar, y no quiero que yo así me imagino a los padres de Samuel. Y Samuel, sí, ama, sí, ama, sí, papá, sí. Y vas a orar, y vas a esto, y vas allá, tenían, por lo menos una vez al año iban. La Biblia no dice si iban más veces, ¿sí? Tampoco dice que no fueran más veces. Dice que una vez al año le hacían su vestido e iban. No sabemos si iban más veces. El punto es que ellos tuvieron la oportunidad de hablar con Samuel, de educarlo, hermanos, a la manera de Dios. Yo pregunto, ¿qué de nuestros hijos hoy? Jóvenes, ¿qué de ustedes, de sus decisiones? Se echa mucho ahí en los memes, ¿verdad? De mamá luchona. Y yo le digo a mi esposa también cuando estamos jugando, digo, no, yo soy papá luchón. Y así, ¿no? Pero yo creo que más bien deberíamos de ver si no somos papás pasalones, hermano. Ya están grandes, ellos saben lo que hacen. Yo ya les dije, dijo Elí, yo ya les dije, ellos saben si lo hacen o no. ¿Sí? Ya están lo suficientemente grandecitos como para saber qué hacen o qué no hacen. Yo digo y calculo que ellos tendrían cerca de los 40 años cuando todo esto pasó. Y Dios le dijo que pusiera a sus hijos en orden. Pero Elí ni siquiera las estorbó para pecar, hermano. ¿Cómo estamos educando a nuestros hijos? Pregunto a los padres y a los hijos, ¿están aprendiendo la palabra de Dios? No, es que mi mamá no me la enseña. Es que mi mamá no me dice que ore. Bueno, tu mamá no te dice, pero yo te estoy diciendo. Ora. Lee la palabra de Dios, búscale a Él. Aunque no sea mi responsabilidad, más que aquí dos y la otra está allá adentro del cuartito. Sí. Hijos, ¿cuántos de ustedes están permaneciendo y agradando a Dios con su actuar? ¿O pasan camuflajeados como cualquier pagano? ¿Sabe que una vez platicábamos con una familia, y esto lo he dicho algunas veces, que apenas se estaba convirtiendo? Y luego por varios meses estuvimos yendo a visitarles y un día a la semana les dábamos clase de la Biblia, ¿verdad? Y de repente ya acabamos la clase y empezamos a platicar. Y resultó que empezamos en la plática y nos dice, no, es que hay una persona que trabajó junto con una de mis hijas, así, así, órale, no, se llama fulana de tal. Y yo, fulano de tal, sí. No me diga que se apellida, sí, ¿a poco lo conocí? Digo, no, pues ese nació en la iglesia. ¿Qué? No puede ser, es otra persona. Digo, no. Desde niño, o sea, creció en la iglesia, o sea, no puede ser. Le digo, sí, es cristiano. Y le habló a la hija, y le habló al hijo, y le habló a todo el mundo. Oigan que fulano es cristiano y todos, no, de cristiano lo que yo tengo, de quién sabe qué, que quién sabe qué, ¿cómo va a ser cristiano?
¿Sabe la vergüenza que me dio a mí? Porque esa persona creció en esta iglesia a la que se estaban burlando ellos, por causa de su testimonio. ¿Sabe cómo me sentí yo? De que yo, invitándolos, estábamos enseñando la palabra de Dios y todo eso, y luego resultó que salió alguien como los hijos de Elí, ¿sí? Que era de lo peor, hermano. O sea, de lo peor, pero de lo peor. Promiscuo sexualmente, maldiciendo. No, una cochinada que ni ellos que apenas estaban convirtiéndose a Cristo, se cuidaban cometían menos pecados. ¿Salud? ¿Sí? Que esa persona que aparentó por más de 20 años ser cristiano. Y cuando me dijo eso, hermanos, para mí fue un golpe terrible. Muchachos, hijos, no hagan lo mismo, por favor. Entréguenle su vida realmente a Cristo. ¿Sí? Papás, si ustedes están solapando el pecado de sus hijos, no crean que les están haciendo un beneficio. La Biblia dice, no yo, que si ustedes le solapan el pecado a sus hijos y no hacen lo que tienen que hacer, no los disciplinan y los corrigen, es nada más por una sola razón. Y esa razón es porque ustedes no los aman, dice la Biblia. ¿O no es cierto que dice la Biblia eso? No, yo sí lo amo, por eso no le pego, por eso no es cierto. Te estás cuidando a ti mismo. Entonces te amas más a ti que a tus hijos, porque ya no quieres tener problemas. Ya me cansé, pastor. Elí tenía 98 años cuando murió. ¿Sí? Elí quería ser amable con ellos, pero era una bondad falsa y equivocada. Una corrección en el momento oportuno que Elí hubiera tenido con ellos, ¿sí?, los habría salvado hasta de la muerte. Elí no necesitaba ser tan pasalón para llevársela bien con sus hijos. Mira, es preferible, hermano, tener un problema con nuestros hijos, ¿sí?, pero que se salven para la eternidad, a llevártela bien aquí, y que el día cuando estemos delante del Señor Jesús, vamos a estar todos ahí presentes, ¿sí? Y luego que le hablen a tu hijo o a tu hija. El Señor Jesucristo mismo lo va a hacer. Todos vamos a pasar frente al Señor Jesús. Aquí vamos a estar. Y que veas a mi hijo, mi hija. Porque vamos a saber quiénes son. La Biblia nos dice que cuando nos morimos tengamos algún tipo de amnesia y todo se nos olvida. No se nos va a olvidar las cosas. Por lo menos la Biblia nos lo dice eso. Entonces, ¿te imaginas que, a ver, fulanito o fulanita, y ahí va tu hijo o mi hijo o tu hija, y que empiece a darle cuentas a Dios, y luego que el Señor le diga: yo no te conozco, siervo infiel, al infierno? ¿Querrás ser testigo de eso? Yo creo que nadie, ¿verdad? Jóvenes, un día van a estar delante del Señor Jesús, y el Señor Jesús les va a pedir cuentas y les va a decir: quisiste quedar muy bien con tus amigos, con tus amigas. ¿La pasaste bien? Sí, no, pero todo mira, quítate de aquí a hacer algo en maldad, porque no te conozco. Primera de Samuel 3.
Con este versículo termino. Tres desde el 12, vamos a leer. Léalo con atención, hermano, y analiza tu vida, y analiza tu familia, y analízate como padre y como hijo también. Dice: aquel día yo cumpliré contra Elí, esto lo dice Jehová, todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe. Papás, todos sabemos cómo andamos y cómo andan nuestros hijos. Porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. ¿Cuántos no estamos estorbándole a nuestros hijos por comodidad, para evitarnos problemas? Porque nosotros pensamos que eso es lo correcto, cuando lo correcto no es lo que pensemos, es lo que dice la palabra de Dios. ¿O acaso seremos más inteligentes y sabios que nuestro Padre eterno? No. Y hoy yo quiero hablar a ti, papá, mamá, abuelo, ¿sí? Hijos. Es un momento de pensar y analizar nuestra vida. Yo sé que esta es una palabra dura de escuchar, ¿sí? Pero a la iglesia, hermano, venimos a escuchar no lo que queremos, sino lo que necesitamos. Y esta palabra viene de parte de Dios para nuestras vidas. ¿Cómo estamos realmente? ¿Cómo vamos a presentarnos delante de Dios? ¿Cómo está nuestra casa? ¿Haces lo que puedes? Pero hacer lo que puedes no es lo mismo a hacer lo que debes delante de Dios. Hagamos lo que es correcto delante de Dios, hermano, antes de que vengan las consecuencias del pecado de nuestros propios hijos y nuestras también. Porque si nosotros participamos o permitimos en nuestras casas que nuestros hijos cometan los pecados y no les estorbamos, y estorbarle no es decir, ándale, por favor no lo hagas, no, es decir, aquí no vas a hacer esto, y aquí no esto, y aquí, eso es estorbarle. ¿Me estoy explicando? Y no vas a ir, y no hay permiso para esto, y no va a estorbarles, hermano. Si no, la palabra de Dios dice que la paga del pecado es muerte, a veces física, y a veces, o cuando no se arrepienten, es hasta eterna, hermano. Y yo creo que nadie de los que estamos aquí queremos que nuestras familias se pierdan en la eternidad, ni nosotros mismos. ¿Sabe que platicábamos, no recuerdo si el martes? Todas las señales que vienen en la palabra de Dios con respecto al arrebatamiento ya están cumplidas. Ya todas están cumplidas. No falta ni una sola. Del arrebatamiento, cuando Cristo viene por su iglesia en las nubes. De la segunda venida todavía no están cumplidas. Todas. ¿Por qué? Porque falta todavía los 7 años de la tribulación, la gran tribulación. Pero para el arrebatamiento, hermano, no falta ni una sola señal que se cumpla. Cristo no tarda en venir por su iglesia. ¿Estás preparado? ¿Tus hijos están preparados? ¿Tus padres están preparados? ¿O estamos como Elí? ¿Cómo estamos nosotros, hermanos? ¿Cómo está nuestra casa? Salieron a una guerra a pelear, y en esa guerra iban los 2 hijos
de Elí. Y ahí en 1 Samuel 4 salieron a pelear contra los filisteos. Usted léelo en su casa. Fueron contra los filisteos y los filisteos le ganaron al pueblo de Israel y salieron huyendo los israelitas. Mataron a muchos, dice la palabra de Dios. 30,000 hombres de a pie, dice la Biblia. Y además el arca del pacto, el arca de Dios, hermano, se la robaron. Dice en el versículo 11, 1 Samuel 4:11, y el arca de Dios fue tomada y muertos los dos hijos de Elí, Ofni y Fines. Verso 16, un hombre, después lo parafraseo esto, salió corriendo hasta donde estaba Elí. Y en el 16 dice, dijo pues aquel hombre Elí, yo vengo de la batalla, he escapado hoy de combate. Y Elí dijo, ¿qué ha acontecido, hijo mío? Y el mensajero respondió diciendo, Israel huyó delante de los filisteos, y también fue hecha grande mortandad en el pueblo, y también tus dos hijos, Ofni y Fines, fueron muertos, y el arca de Dios ha sido tomada. Verso 18. Y aconteció que cuando él mencionó del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla, al lado de la puerta, y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado, y había juzgado a Israel, ¿cuánto? 40 años. Dios está buscando, hermano, a Samueles, ¿sí?, que no se contaminen como los hijos de Elí, ni con los hijos de Elí. Y estoy hablando de gente que no es cristiana y de gente que es cristiana. Los hijos de Elí eran sacerdotes. ¿Hay cristianos que nos pueden contaminar? Sí, porque ya hay mucha apostasía en las iglesias, así que cuídate también. Pero Dios está buscando hombres y mujeres que tengan ese corazón como Samuel, pero también está buscando a padres, a madres, a abuelas, a hermanos, a hijos, que enseñen a los demás a amar a Dios por sobre todas las cosas. Y esta palabra es algo que el Señor habló directamente a mi corazón acerca de esto hace varias semanas. Así que yo tengo testimonio en mi corazón que esto es para nosotros la nueva esperanza. No es algo que escogí nada más así de que, ¿por qué de qué hablo? Voy a hablar. No. Tengo orden de Jehová de hablar de esto. Y Elí fue advertido antes de que viniera la muerte. Y por lo menos yo tomo esto como una advertencia para analizar y ver mi vida, mi casa y hasta la iglesia, hermanos. Porque en lo personal, como padre, yo tengo responsabilidad, ¿sí? Como esposo tengo responsabilidad, ¿sí? Y por gracia de Dios, como pastor, también tengo responsabilidad. Pero ¿qué de tus responsabilidades? ¿Qué de sus responsabilidades, muchachos? Como hijos. ¿Están como Samuel? ¿Se han apartado realmente? ¿O pasan desapercibidos en el mundo? Porque actúan igual que los del mundo, piensan igual que los del mundo. Es más, a lo mejor ni cristianos son. Dios nos está dando la oportunidad hoy de hablar con Él y entregarnos y arrepentirnos. Si alguien tiene que hablar con Dios, yo te invito a que lo hagas. Hazlo tú con Dios. Esto no es de hombres, esto no es con hombres, esto es con Dios directo.
Iglesia, cierra tus ojos y vamos a orar. Creo que la palabra, o espero que la palabra, las ideas hayan sido trazadas de manera clara. Y yo creo que aunque en nuestro corazón siempre está el deseo de agradar a Dios, tenemos que reconocer que a veces nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestro amor por los hijos nos gana, por los padres, por los amigos, etc. Yo les invito a que como iglesia nos pongamos de pie. Y quiero invitar a los músicos, si pueden pasar, siempre y cuando ninguno vaya a quedarse aquí en el altar. Si el músico que tenga que estar en el altar, primero es en el altar y luego ya después pasa a tocar. ¿Sí? Pero si no, por favor, pasen a tocar a aquellos que no vayan a pasar al altar. Iglesia, el resto, los que necesitamos venir a hablar con Dios, el altar está abierto. La presencia de Dios está aquí. Cierren sus ojos, hermanos. Y yo te aconsejo que hables con Dios, porque estoy seguro. Mira, para cuando Dios da un mensaje en la iglesia, a aquellos que Dios les está hablando, ya tiene días hablándoles. Y cuando escuchan el mensaje de Dios, piensan, eso es lo mismo que yo he estado sintiendo. Pero lo has estado sintiendo porque es Dios el que te ha estado hablando. Y este es el momento para que tú te pongas a cuentas, para que nos pongamos a cuentas con Dios. Es más, para que tomemos decisiones de qué hacer y qué no hacer. El altar está abierto, sea ahí tu lugar o sea aquí en el altar. Mira, habla con Dios, habla con Dios. Padre, en este día, Señor, te damos gracias por tu amor y misericordia. Hoy, Señor, queremos pedirte perdón, porque hay cosas en nuestra vida que hemos hecho mal con nuestros hijos, en nuestro matrimonio, como hijos tuyos. No hemos sido como Samuel, nos hemos contaminado, Señor. Los adultos, los jóvenes, los adolescentes, no nos hemos guardado para ti en medio de todos esos hijos de Elí, Señor, y aún peor, de aquellos que ni siquiera son de tu pueblo, y nos hemos hecho como ellos. Hoy te pedimos perdón y hoy queremos tomar una decisión delante de ti. Y esa decisión, Señor, es la de guardarnos como se guardó Samuel para ti desde este día, agradándote a ti, pagando el precio que sea necesario, Señor, por quedar bien contigo antes que quedar bien con los hombres. Que aunque los hijos de Elí te abandonen, Señor, siempre estaremos nosotros adorándote, buscando tu presencia, conociéndote, sirviendo, Señor, delante de ti. Ayúdanos como padres, Señor, con nuestros hijos, que entendamos, Padre, que nuestra responsabilidad no ha terminado porque todavía estamos vivos, que tal vez no le hemos estorbado a nuestros hijos, que tal vez solamente les hemos dicho, pero realmente no hemos impuesto la autoridad que tenemos. No importa si están chicos, si están adolescentes, si son mayores de edad, si están casados, qué sé yo, pueden ser hasta abuelos, Padre, nuestros hijos, y aún siguen siendo nuestros hijos, y aún tenemos autoridad de parte tuya, Señor, para enseñarles, pero también para estorbarles en el pecado, enseñarles tu palabra, Dios. Hoy yo presento esta generación, Señor. Yo te ruego, Dios, que hables y tengas misericordia y que trates, Señor, con nosotros de la manera que tengas que tratar, mi Padre. En los hogares, entre padre
madre e hijos. Trata, Señor. Y que podamos los padres, Señor, ejercer esa autoridad conforme a tu palabra, no como nosotros pensamos, sino como dice la Biblia, y hacer lo que dice la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que nuestros hijos no mueran, para que no se pierdan en la eternidad sin ti. ¿Qué importa que batallemos? ¿Qué importa que se enojen? Tenemos que hacer lo que es correcto delante de ti, Padre. Aquí en la iglesia, Señor, tenemos también, Señor, que hacer lo correcto. Queremos ser como Samuel, Padre eterno, que te buscaba de día y de noche, que tú le hablabas y él escuchaba tu voz. Levanta, Señor, Samueles, hombres, mujeres, Señor, que te sirvan a ti de corazón sincero, Padre, sin hipocresía, sin intereses personales, no buscando fama, no buscando riquezas, no buscando hacer lo que quieran, sino buscando agradarte a ti, Padre eterno. Te pido por cada familia que está aquí representada, Señor, por cada familia, Señor, que está, mi Dios, a la distancia, Señor, escuchando esto también, Padre. Sean esos hogares bendecidos, esos matrimonios y sus hijos, Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesús. Tú eres santo, mi Padre. No hay nadie como tú. Tu palabra ha sido expuesta, Señor, y yo sé que ha sido expuesta a tiempo. Te damos gracias, Señor, por esa misericordia que tú tienes, por ese amor y paciencia que expones, Padre Celestial. Yo te doy gracias, mi Dios, por todo. Te damos la gloria a ti, Padre. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Así es, Padre Santo. Gracias, mi Dios. Ayúdanos a actuar a tiempo antes que sea demasiado tarde. Abre nuestros ojos de los pecados en los que andan nuestros hijos, de los pecados en los que anda alguien, Señor, de nuestra casa, Padre, para poder estorbarle. Para tu gloria, Señor, sea todo. Gracias, Dios, por la vida de la iglesia, Señor. Bendice cada familia, Señor, y hoy te damos gracias, te damos la gloria y la honra, porque solamente tú eres digno de recibirla, Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Amén. Puede tomar su lugar, mi hermano.